otro nivel. Felicidades. Está tirando, ¿cómo Contento, se dice? contento. La casa por la ventana. La casa por la ventana, mira qué lindo. Gracias, gracias. Felicidades, mano. 15 añitos, ¿verdad? Uno dice como que parece que fue ayer, ¿verdad? Quiero comenzar el segmento dedicándole unas palabras de bendición a mi querida esposa, ¿verdad? Que ha sido, wow, una bendición para con nosotros, para mi vida, ¿sabes? El apoyo de lo que uno pueda lograr de seguro está bien determinado por aquella decisión, ¿verdad? Por esa persona que uno escoge, ¿verdad? Que en determinado momento es el viento bajo las alas de uno cuando las cosas se ponen difíciles para llegar a ese nivel más alto que el Señor tiene. Hermoso ser humano, tu esposa, definitivamente. Qué Una mujer, bendiciones a ambos. también. Amable, dulce, una mujer de Sí, Dios, señor. de Sí, señor. búsqueda del Señor, así que Dios me ha bendecido ahí. Qué bueno, nos alegramos, felicidades. Y ahora contento, ¿verdad?, de compartir este segmento, Lleva tu vida a otro nivel. Y quiero, hemos estado hablando sobre el tema del liderazgo, desde los líderes que hablan el lenguaje de la oración. Y hemos estado ahí como que siguiendo la vida de Nehemías. Y hoy quiero hablar sobre encomiendas que trastocan el corazón del líder. Encomiendas que trastocan el corazón del líder. La semana pasada decíamos que el libro de Nehemías, el ritmo, ¿qué determina el ritmo del libro? Las oraciones de Nehemías. Son 11 oraciones que Nehemías hace durante todo el proceso, y el libro va como ese ritmo, es lo que inaugura o determina lo que pasa. Y la semana pasada dijimos, ¿verdad?, que Nehemías recibe esa encomienda de que vaya y vuelva a Jerusalén, y ahí dejamos a Nehemías, pero tenemos que continuar la historia. Y en el capítulo 2 lee de la siguiente manera: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomando el vino, y le servía al rey. Y como no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Porque no estás enfermo. No es esto sino quebranto del corazón. Y entonces temí en gran manera. Mire lo que pasa. Nehemías es un funcionario, es un copero del rey. Y nadie en la presencia del rey podría estar triste o expresar este tipo de emociones o estar distraído. Tenía que servir a la majestad. Pero a Nehemías le ha pasado algo. Nehemías se le han metido desde los balcones de Susa las ruinas de Jerusalén en el corazón. Entonces, qué interesante, porque antes, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de recordar ese dream job o ese momento cuando tú tocaste la puerta y abriste y llegaste a algo que habías trabajado o soñado por mucho tiempo. Por ejemplo, no sé si a Juan Carlos, a lo mejor durante el tiempo quizás ser el momento de decir, no, cuando yo tenga la emisora o la radio, o cuando papi me diga, Juan, esto es tuyo, el momento donde uno, no sé si te acuerdas de un momento así cuando tocaste una puerta o cuando abriste algo que hace tiempo tú soñaste. Mira, te voy a ser sincero, no sé cuánta gente me crea. Yo me dediqué a aprender todo lo que pude y preguntar. Nunca me vi al frente ni lo anhelé. Wow. Nunca planifiqué para cuando yo esté al frente. Yo veía a mis papás como eternos y que en ese proceso yo siempre iba a estar con ellos y tenía que aprender mucho para ser el mejor support de ellos. Pero nunca me vi, porque yo tengo un hermano mayor y los ojos de mi papá estaban en él para que continuara, no en mí. Yo soy el menor de la familia. Así que tú te tienes que acomodar a que yo tengo que aprender todo lo que pueda, pero el puesto, cuando ellos no estén, es de mi hermano, no es mío. Así que nunca soñé con estar, te lo digo sinceramente. Wow. Eso llegó como un producto dentro de una crisis que mis padres tuvieron, ¿no? Pero nunca lo soñé, sinceramente nunca lo soñé. Fíjese, en mi caso, yo recuerdo, obviamente el anhelo pastoral, ¿qué se sentirá cuando uno llegue? Yo recuerdo, por ejemplo, el proceso pastoral empezar y el proceso de ser invitado a ser del cuerpo pastoral de la Iglesia Bautista de Carolina. Yo recuerdo esas conversaciones, esa oración, esa tensión delante de Dios. Tú sabes, Dios mío, esta iglesia. Y cuando finalmente te llaman, era como, pero posible que, tú sabes, yo estoy ahí en ese cuerpo pastoral, quizás más joven versus figura de gran veteranía. Recuerdo el día que recibí esa llamada de, pues, había hecho fuimos a Nueva Vida 97.7, estamos hablando de 2006, por ahí abajo, a tratar, ¿verdad?, de compartir algo de mi libro cuando salió, 2007, pero recuerdo que cuando se hacía cerrando el día, había un segmento que se llama Cariño Divino, que lo hacía un pastor, un psicólogo que era corista del Tamarro de Toledo, y era Rafael Ruiz, un tremendo pastor.
Y él salió de la programación, Omar en aquel momento dirigía el programa, y me decía, mira, nos dieron una entrevista como, ¿verdad? Ya no puede estar este recurso, vamos a ver. Y me invitaron y, mira, te vamos a considerar esa oportunidad. Decir, ay, Dios mío, si esto fuera así. Yo recuerdo el día que fui a compartir algo y me estacioné. Yo no sabía dónde era. En aquel momento, cuando invitaron primera vez, yo no sabía dónde estaba la estación. Así que me estacioné bien abajo por la plaza de la Padial, porque me dijeron, no, esto está cerca de la plaza, pues se habían mudado. Sí, no había GPS en ese momento. No, entonces cuando de repente llegué por ahí caminando y salí y me dijeron, Tacho, sí, mano, qué tremendo, brutal, mano, véntelo, tal fecha. Ese día que yo fui caminando de allí, pero con la noticia, pues tú sabes, con el corazón pero hinchado, soy recurso del 97.7, eso me pasó. Y yo pienso que Nehemías se le trastocó el corazón, encomienda que te el corazón, porque yo pienso que Nehemías había soñado toda la vida estar en el staff de la oficialidad del rey. O sea, llegar de una familia de esclavos a Susa, llegar a estar en el lugar más alto, pero ahora, algo que le daba caché, que le daba nombre, que era quizás, a lo mejor Nehemías era el tipo que iba y saludaba a todo el mundo, era alguien conocido. ¿Sabes quién es Nehemías? Ahora de repente está sirviendo al rey con tristeza porque hay una encomienda que le trastocó el corazón. Y quiero hablar a los líderes de algo que te va a pasar si Dios te llama a hacer algo grande. Dios te va a dar encomiendas que van a trastocar tu corazón. Algo nos pasa que cuando Dios nos da una encomienda que va a requerir mucho de ti y viene una nueva etapa a tu vida, a tu liderazgo, algo va a empezar a pasar. Escúchame bien, se te va a trastocar el corazón. ¿Cómo empieza? Se te va a desenamorar el corazón de aquello que tal vez en un momento fue una gran pasión para tu vida. Wow. Cuando vienen etapas nuevas a la vida del líder, esa etapa de algo que tú anhelas y amas, porque lo amas, tu iglesia, tu ministerio, tu liderazgo, pero algo va a cambiar. De repente se te empieza a desenamorar el corazón de eso, o sea, se te retira el afecto. Eso que tú haces, ya lo haces con, ¿verdad? Con una mano atrás al frente, con la derecha, a la izquierda, no hay ningún reto, estás cómodo, te aman, pero cuando viene una movida del cielo, tal vez tú dices, ¿qué me está pasando? ¿Por qué ya esto no me apasiona? Porque esto ya no, yo no lo quiero, porque no me duele, porque me duele, porque... Entonces eso comienza a pasar y es un señal de que Dios te está trastocando el corazón. Esto le pasó a Nehemías. Ya estar en los palacios de Susa no estaba, ahora tenía las puertas de Jerusalén quemadas a fuego. Y fíjense el rey qué intuitivo es. El rey le dice, ¿qué te pasa, Nehemías? O sea, Nehemías era tan buen servidor que el rey sabe. Y le dio la confianza de decir, háblame, porque esto no es que está enfermo, tú tienes un quebranto del corazón y la gente alrededor de ti lo nota. Empieza la palabra profética, Dios te va a hablar, tú vas a hacer esto, tal cosa. Dice, ¿qué te pasa? Y no es la depresión, la gente que está enfermo con depresión, que sabemos que el interés, no, es algo que Dios va a hacer. Te empieza a desenamorar el corazón de algo y te lo empieza a enamorar de otras cosas. ¿Cómo lo sé? Por la respuesta que da Nehemías. Dice, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro o mi corazón cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Dios le va a hacer algo a Nehemías. Le va a desenamorar el corazón de los jardines de Susa para enamorarlo de las ruinas de Jerusalén. Entonces ahí es donde el líder empieza a hacer cosas que la gente le dice, pero ¿y por qué tú vas para allá? ¿Por qué vas para allá? ¿Por qué tú te vas a meter en ese revolú? ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás seguro? Tú que estás tan tranquilo, meterte en un revolú. Chico, pero si tú te ganas eso en otro sitio. Exacto. ¿Y por qué tú vas a meterte en esta trifulca? Y Nehemías es cierto, o sea, Nehemías tiene que dejar eso para ir a viajar a Jerusalén, que está consumida por... No es que te están ofreciendo un upgrade, porque por ejemplo, si tú estás ganando 2,000 pesos y te ofrecen 5,000, pues uno va contento, tú sabes. Sí. Si es que de repente van a una promoción o algo que realmente va a ser reto, pero con mucha más remuneración, pues uno dice, go ahead, estoy contento. Pero Nehemías va a dejar eso por ir a un lugar que está desierto, que está en ruinas. Y entonces, otra de las cosas que pasan cuando uno recibe una encomienda del corazón, no es que se te desenamora el corazón de algo que amas mucho y te enamora el corazón de algo que tienes, empieza a pasar que estás dispuesto a sacrificar la comodidad, dispuesto a dejar los balcones de la vida por las ruinas del mundo. Wow. Entonces, cuando se te enamora el corazón de una causa, ahí tú empiezas a saber que Dios está en el asunto, que tú como que
De repente Dios te empuja y te hace ver cosas que antes tú no veías, o ideas que tú antes no tenías, o cosas que tú no pensabas, o cosas que tú no, ¿verdad? No tenías como en tu horizonte. Dios las empieza a hacer con relación a ello. Y yo quiero decirle a los líderes que es el momento tal vez de ser sensibles a cuál es tu asignación, cuál es tu propósito, cuál es tu misión, porque tal vez Dios te está dando una encomienda. Fíjense que la palabra encomienda viene tal vez de esas ideas de algo que se daba para diligenciar. La diligencia, esa palabra de ser diligente, era un nombre que se daba a la gente que transportaba de un lugar a otro. Posiblemente era una palabra bien del viejo oeste. Ahí viene la diligencia, ¿no? Y viene, era como un transporte que traía una cosa. Y cuando alguien recibe una encomienda, un decálogo, una misión para hacer algo, ese propósito empieza a transformar la gente y las cosas alrededor de ti. Tu vista se abre, tu corazón empieza a ser ensanchado para que tú veas donde hay necesidad. Y el pasaje termina diciendo que cuando Dios nos desencomienda nos tornamos osados y arrojados. Por ejemplo, Nehemías no solamente le dice, rey, me tengo que ir. El rey le dice, no te preocupes, te voy a guardar el puesto. Nehemías no le pide eso porque su corazón no está ahí. Mira lo que le pide Nehemías. Le dice, bueno, rey, si a usted le place y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, mándame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y yo la reedificaré. Wow. Antes de empezar, ya Nehemías dice, yo voy a acabar la tarea. Yo voy a estar ahí. Y no solamente eso, no hace solamente una confesión osada, sino que le va a pedir al rey que lo ayude. Le dice, bueno, pues además, si le place al rey, ¿verdad? Este Nehemías es osado, que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el pasaje. Y él le dice, está bien, te voy a dar el salvoconducto, el pasaporte, te lo poncho para que tú puedas pasar. No, pero eso no es todo. Es que necesito que Asaf, el guarda del bosque, también me dé la oportunidad de cortar madera y de llevarme todos los materiales, porque voy a ir allá a llevármelo. Este copero mío está bravo. Qué bravo este tipo. Qué bravo este tipo, mano. Qué bravo este tipo. Y entonces el rey le concede esa favor. Fíjate que lo que yo creo que de alguna manera pasa cuando uno sabe que está en la asignación de Dios. Yo siempre he dicho, a mí, yo soy bien malo para pedir cosas como de ayúdame, pero cuando es algo que no es mío o cuando es una encomienda que trastoca el corazón, uno se pone como que, chico, dame esto. Sí. Uno pelea, uno busca, uno llama y uno dice, porque no es para mí. Es de esto que como que tiene el corazón agarrado esa encomienda. Tú como líder tomas decisiones y pasos que tú no harías. Haces la llamada extra, te quedas más tarde, te levantas más temprano, buscas, tú sabes, como que las cosas funcionen. Y lo último que va a pasar, líder, cuando recibas una encomienda que trastoque el corazón, es que se van a levantar los enemigos. No hay manera de que usted pueda hacer algo como esto y que usted de alguna manera pueda simplemente ir y querer estar y que no se levanten oposiciones a lo que usted va a hacer. Mucha gente perdona todo menos el éxito. Oye, sí. Te van a perdonar todo. Qué cosa más tremenda, gente que puede ser amigo tuyo mientras te fastidia, pero de repente cuando empieza a enderezarte, ya no quieren ser amigos tuyos. O gente que de alguna manera mientras, qué sé yo, tú no estabas involucrado a lo mejor en lo que ellos están haciendo, te querían y te amaban, pero de repente ahora ni te devuelven la llamada ni nada por el estilo. Mira esto, dice, pero oyéndolo Sanbalat Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Fíjate que se levantaron los enemigos. Eso pasa cuando uno recibe una encomienda del corazón, hay dificultades. Y lo tercero que pasa es que cuando se levantan los enemigos, fíjate que a esta gente no le molestó que viniera alguien. El problema que tienen esta gente es que el que viniera estaba procurando el bienestar de los hijos de Israel. Cuando Dios te trastoca y te da una encomienda que es suya, muchas veces se levanta oposición, no por lo que tú quieres hacer, sino por lo que Dios quiere que tú hagas. Exacto. 4 cosas que creo que son importantes en esta mañana para los líderes que Dios les trastoca el corazón. Dios te da encomiendas que cambian la vida. Dios te va a desenamorar el corazón de algo por enamorarte del corazón de otra cosa. Dios te va a dar osadía y arrojo para que puedas cumplir tu misión. Y número 4, no te preocupes porque los enemigos están incluidos en el paquete
pero Dios no dejó solo a Nehemías. Su oración, la segunda que hace, es pidiéndole al Señor, le dice, Señor, envíame a este lugar, porque estoy convencido que tú vas a ir conmigo. No sé a quién le caiga el sayo hoy, pero creo que este día, esta cápsula va para líderes que Dios les va a trastocar el corazón, porque tiene para ustedes una encomienda divina. Los líderes que cumplen esa encomienda son los que llevan su vida a otro nivel. Qué poderosa palabra, muchachos. De verdad, definitivamente que el que no esté dispuesto a ganarse enemigos en el camino no se puede lanzar el juego. ¡Wow! Sí, no se puede lanzar el juego. Verdad. Posteaba yo ayer en mi Facebook que cuando uno está jugando, y tú sabes mucho de deportes y has estado en el ambiente, tú tienes que hacerte el sordo ante las críticas, porque desde las gradas te van a gritar, te van a destruir, y tú no puedes abandonar el juego. Tienes que hacer, no oigo, no me llega, no me destruye. O sea, y definitivamente así tiene que hacer un líder. Hay misiones que trastocan todo el plan que tú tenías, ¿no? Y de repente, pues, sí, en efecto, te reenamoras y empiezas a encontrar una dirección nueva, bonita. Wow. Es chévere. Señores, ahí estamos y cuéntanos. aprovecho la oportunidad para recordarles que este próximo sábado, o sea, ya hoy es jueves, sábado, vamos a estar a las 2 de la tarde en la iglesia del pastor Edgardo Aubray, ¿verdad? Con Cuerdas de Amor. Allí vamos a estar dando todos los detalles para la gente que nos ha llamado. Para el viaje del 97.7, el crucero y todas las cosas, allí vamos a estar. Vamos a estar compartiéndole todos los detalles para que la gente pueda participar. Ya tenemos el primer grupo, ¿verdad? Que se ha montado, increíble. O sea, la gente como está llamando, está yéndose con nueva vida para poder estar allí. Va a ser un tiempo muy bueno y yo les pido, mis queridos hermanos, que ustedes nos acompañen. Así que si usted quiere estar este sábado a las 2, vamos a estar dando todos los detalles, contestando preguntas, compartiendo la información, y va a ser en la iglesia con Cuerdas de Amor. Esto está en Cupey, en Caimito, muy cerca del Expreso. Si usted va a edwinriveramanso.com, ahora mismo usted hace clic allí y allí está el itinerario, allí está todo lo que de alguna manera necesita para hacer el proceso de ir, el itinerario, el PIN directamente. Lo puede localizar, acompáñenos para hacer las preguntas, pero le tengo que decir que tiene que correr, tiene que llamar al 798-6455, ir directamente con su depósito el sábado, conteste las preguntas y móntese, porque recuerde que estamos ahora en un tiempo distinto, los barcos van a operar con menos capacidad, con un 60% en vez de un 100%, así que hay que correr para que sea una experiencia poderosa. En apenas 3 semanas, 50 personas ya oficialmente han dado el depósito para continuar y que están comprometidos con el viaje. Eso es un número bien alto en esta etapa del juego, porque estamos hasta prácticamente julio, agosto montando gente. Básicamente la gente tiene técnicamente julio, agosto para poder todavía montarse en el sentido de la ocupación. Pero esto es lo que ocurra primero, ¿verdad? Exacto. La disponibilidad está, pero si la capacidad del tope para hacerlo con seguridad se llena, hasta ahí se queda puede. fuera. Así que la importancia es que lo hagas. Hay muchas personas que ya están el sábado afilados, que me dijo, voy para allá, quiero escuchar qué es lo que van a hacer, porque tengo un par de preguntas. Y si es así, cierro. Así que móntese temprano y vamos a tener una experiencia poderosa. Esta va a ser la primera salida, a lo mejor. Literalmente. Para todos nosotros. Después del COVID. Después del COVID, Después del inicio las del primeras COVID. vacaciones. Después del COVID, la primera salida. Así que móntate, claro que sí. Vamos. Que sí. Así que 798-6455, 798-6455, y ahí nos vamos. Sí, señor. Israel, Turquía y Grecia. Y Grecia, es correcto. Santorini. Y Santorini, que va a estar el de las islitas vacacionales. Bueno, en algunos de estos días le hablamos un poquito más de los puntos, tú sabes, de los issues del programa, y vamos durante el mes a ver. Sacamos un rato para hacer eso. Así que gracias, bendiciones, mi hermano. Gracias, Edwin, y muchas felicidades en ese aniversario. Gracias a usted. Qué bueno. Por ahí viene Alex O'Shart, el profeta de la tecnología. Está ready.